Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy sábado 4 de septiembre del 2021, nuestro programa es el número 247. A todos ustedes desde Virasoro, provincia de Corrientes, República Argentina, los invitamos a compartir media hora junto a la palabra de Dios en este mes tan especial para todos los hispanohablantes, el mes de la Biblia. Bienvenidos y arrancamos con el devocional del día de hoy. Y el devocional del día de hoy se titula ¿Cómo puede ser útil para Dios? Una pareja acababa de regresar del hospital. Unas horas antes, aquel día, su madre de 69 años había muerto de un ataque al corazón mientras estaba en su escritorio en el trabajo. Él estaba en un estado de shock y confusión, así que salió de su casa para respirar aire fresco y pensó en la única persona que quería ver realmente era a Sandy Miller, quien era su pastor y amigo. En aquel momento levantó la mirada y vio que su automóvil llegaba a su casa. Acababa de enterarse de la noticia y fue directo a verlos. Dios usó ese día la llegada de Sandy Miller para darles un gran consuelo y aliento. En el pasaje del Nuevo Testamento del día de hoy, leemos que Dios usó la llegada de Tito para darle gran consuelo y aliento a Pablo cuando estaba en un estado de agitación, agotamiento, opresión, aflicción, miedo y temor. En las palabras de la versión en inglés de Amplified Bible, edición clásica, dice lo siguiente: pero Dios, quien consuela y alienta y refresca y anima a los deprimidos y a los caídos, nos consoló y alentó y refrescó y animó con la llegada de Tito. La llegada de Tito les trajo aún más ánimo porque llevaba noticias de cómo los corintios estaban siendo útiles para Dios. Como resultado, Pablo se alegró más todavía. Por muy sombrías que se vean las cosas, Dios siempre parece suscitar personas que son instrumentos para uso honorable, listos para que el Maestro use a estas personas para toda buena obra. ¿Cómo podemos ser útiles para Dios? El Salmo 105, en sus últimos versículos, nos dice: prepárate para tomar la iniciativa. ¿Has sentido alguna vez que estás en un desierto espiritual en tu trabajo, en tu ciudad o incluso en toda tu nación? El salmista recuerda uno de los períodos más sombríos para el pueblo de Dios, en el que Él los había bendecido, se había vuelto más numerosos, pero fueron odiados debido a su éxito. Sus enemigos conspiraron contra ellos, conspiraron contra los siervos del Señor, como dice el verso 25. El pueblo de Dios estaba oprimido y esclavizado. Como lo expresa la traducción de la Biblia de Message, estaban en un desierto espiritual, pero envió a su siervo Moisés y Aarón, a quien había escogido. Dios escogió a Moisés y Aarón. Ellos respondieron a la llamada para liderar. Lo cierto es que Moisés lo hizo con mucha resistencia. Hicieron señales milagrosas y prodigios y liberaron al pueblo de Dios. Como dice el verso 26, hicieron maravillas en aquel desierto espiritual. Segunda de Corintios capítulo 7 del verso 2 al 16 nos habla de la importancia de recurrir a Dios en los momentos de dificultad. A veces en nuestras vidas nos chocamos con el dolor y la angustia, las cuales nos abruman. Puede ser causa de un duelo, puede ser el desempleo, la enfermedad, la decepción u otras circunstancias que escapan a nuestro control. Podrían incluso, como en el caso de los corintios, tener su causa en nuestros propios pecados o errores. Lo que importa es cómo respondemos. Para algunos vivir momentos así
los alejan de Dios. Para otros, como los corintios, son los que los identifica. La angustia los llevó a Dios y se transformaron en un pueblo al que Dios pudo usar poderosamente. Pablo fue alguien a quien Dios usó mucho, pero no fue un camino de rosas. No tuvo una vida libre de preocupaciones. Pablo no iba por ahí acarreándose problemas a sí mismo. Escribe: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. Sin embargo, continúa hablando de todas, dice él en el verso 4, nuestras aflicciones. Escribe sobre las peleas en la iglesia y los temores en sus corazones. Pablo amaba a los corintios, aunque el amor de Pablo por ellos no siempre fue recíproco. Le causaba una enorme alegría cuando lo era. Cuando escuchó de labios de Tito acerca del anhelo y de la profunda tristeza y de la honda preocupación de los corintios por él, exclamó: me lleno de alegría. Pablo tuvo el valor de confrontarlos en una carta. Inicialmente les causó tristeza, como suele ocurrir con este tipo de confrontación. En un primer momento Pablo se arrepintió de escribir la carta, pero oportunamente los corintios respondieron con la actitud correcta, permitiéndoles acercarlos a Dios. Todos cometemos errores alguna vez, incluso el gran apóstol Pedro lo hizo. Sin embargo, lo que importa es cómo respondemos. Lo expresa la traducción de la Biblia de Message. Has de dejar que tu angustia te lleve a Dios, de lo que te aleje de Él. Nunca lamentamos ese tipo de dolor, pero aquellos que dejan que la angustia los aleje de Dios terminan en un lecho de muerte de lamentaciones. La clase equivocada de dolor, tipificada por Judas, no condujo al arrepentimiento, sino a la muerte. La tristeza del mundo produce la muerte, como dice el verso 10. Los corintios, como Pedro, respondieron de la manera correcta. Y ahora, ¿no son maravillosas todas las maneras en las que esta angustia los ha empujado más cerca de Dios? Están más vivos, más preocupados, más sensibles, más respetuosos, más humanos, más apasionados, más responsables, dice el verso 11. Tito fue testigo de la transformación en sus vidas como el resultado de la respuesta a la angustia. Se mostró eufórico al respecto. Él mismo fue revivido y alentado por todo lo que los corintios hicieron por él. No podía dejar de hablarles a Pablo acerca de ellos. A él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Isaías capítulo 5 al 8 nos dice: responde a la llamada de Dios y dile: yo iré. Al mirar al mundo de hoy en día, vemos a muchas naciones pasando momentos muy críticos, incluyendo Siria, Irak, Ucrania, Zimbabue, Corea del Norte, Sudán del Sur. La descripción en este pasaje es la de una nación llena de injusticia. Los líderes acaparan casa tras casa y se apropian del campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. Muchas casas quedarán desoladas. 3 hectáreas de viña solo producirán un tonel. Mientras tanto, los líderes se aseguran de que en sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores y flautas, mientras la multitud se morirá de sed. Sus líderes llaman mal al bien y al bien mal. Pero ¿qué autoridad tiene Isaías para hablar a la sociedad de esta manera? Dios lo llamó durante un periodo oscuro de la historia de Israel. Él describe la visión que tuvo alrededor del año 740 a.C., en el año en que murió el rey Usías. Isaías encontró a Dios. Isaías describe un sentido abrumador de la presencia de Dios. Santo,
santo, santo es el Señor Todopoderoso. Las palabras claves aquí: vi al Señor, como dice el verso 1. La clave de tu llamado no fue solamente una experiencia agradable, sino un encuentro que cambió la vida. Isaías fue limpiado. Isaías vio la santidad de Dios y dijo: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Cuanto más cerca estás de la luz, más se revela tu pecado. Pero entonces Dios toma la iniciativa y provee un medio de limpieza. Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado, dice el verso 7. Tu culpa es borrada y tu pecado perdonado a través de la cruz de Cristo. No necesitas andar por ahí abrumado por la culpa, sino que puedes estar lleno del sentimiento del amor de Dios por ti. Isaías le dijo a Dios: yo iré. Isaías respondió al llamado de Dios. Dios le hizo una pregunta: ha hecho todo esto por ti y ahora ¿vas a ir por mí? Toda tu vida está delante de ti. ¿Qué vas a hacer con ella? Y dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías respondió: aquí estoy, envíame a mí. Vio que había una necesidad desesperada. No tuvo excusas. No se demoró. Él le respondió a Dios: yo iré, y Dios lo usó grandemente. Esto no era nada comparado con aquel de quien profetizó Isaías. Por eso el Señor mismo le dará una señal: la doncella concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Aquello tuvo su cumplimiento histórico en el nacimiento de Maher Salal Hasbat, como dice el capítulo 8, verso 1. Sin embargo, el cumplimiento final de esta profecía fue en Jesucristo, quien es Emmanuel, Dios con nosotros. Comenzamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 105, versos 23 al 36. Entonces Israel vino a Egipto, Jacob vivió en el país de Cam. Dios hizo que su pueblo creciera en gran número, se volvieron más poderosos sus enemigos. Entonces hizo que los egipcios comenzaran a odiar al pueblo de Dios e hicieran planes contra los siervos de él. Entonces Dios envió a su siervo Moisés y a Aarón, su sacerdote elegido. Ellos hicieron muchas señales y maravillas en el país de Cam. Dios envió la más terrible oscuridad, pero los egipcios no le prestaron atención. Así que convirtió el agua en sangre y todos los peces murieron. El país de los egipcios se llenó de ranas, incluso la habitación del rey. Dios dio la orden y las moscas y los insectos invadieron todo el país. Dios hizo que la lluvia se convirtiera en granizo e hizo caer fuertes rayos sobre la ciudad. Dios destruyó sus cultivos y sus plantas y sus astillas hasta el último árbol del país. Dio la orden y llegaron las langostas. El número de larvas de langostas era incontable. Destruyeron todas las plantas del país, se comieron todos los cultivos. Entonces les quitó la vida a todos los hijos mayores de la familia del país, el primer fruto de su vigor. Segunda de Corintios, capítulo 7, versos 2 al 16. Déjennos entrar en su corazón. No le hemos hecho ningún mal a nadie, no hemos arruinado la vida de nadie y tampoco nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para culparlos. Yo les he dicho que los amamos tanto que nada podría separarnos, ni la vida ni la muerte. Sé que estoy siendo muy franco al hablarles así, pero estoy muy orgulloso de ustedes y estoy animado y feliz a pesar de todo lo que sufrimos. Desde que llegamos a Macedonia, no hemos tenido descanso, sino todo lo contrario. Hemos tenido muchas dificultades.
Nos preocupan nuestros enemigos y nuestros propios temores. Pero Dios, que consuela a los que están desanimados, nos consoló con la llegada de Tito. También fuimos consolados con el consuelo que ustedes mismos le dieron a Tito. Él nos contó que ustedes querían vernos y que están muy arrepentidos de lo que hicieron. También me dijo que ustedes se han preocupado mucho por mí y entonces me sentí muy feliz con sus noticias. Aunque les haya causado tristeza con mi carta, no me arrepiento de haberla escrito y aunque me arrepintiera, ahora me doy cuenta de que esa tristeza fue pasajera. No por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por causa nuestra. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Miren todo lo que ha hecho esa tristeza en su vida. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. Quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. Están alarmados por la situación, desean verme, se preocupan por mí y están dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto, han demostrado que están libres de culpa. Cuando les escribí, no fue por aquel que hizo el mal ni por el que sufrió ese mal, sino para que ustedes mismos se dieran cuenta del amor que nos tienen. Por eso nos sentimos animados. Además estamos muy alegres, pues nuestro hermano Tito está contento porque todos ustedes lo animaron. Yo le había hablado muy bien de ustedes a Tito y no me han hecho quedar mal, al contrario. Así como todo lo que dijimos a ustedes era verdad, Tito se dio cuenta de que todo lo que yo le había dicho también era verdad. Tito recuerda que ustedes lo obedecieron y lo recibieron con gran respeto. Gracias a eso, el cariño que les tiene se ha hecho más fuerte. Me siento feliz de poder confiar totalmente en ustedes. Isaías, capítulo 5, versos 8 al 30. Qué mal les va a ir a todos los que van acumulando cosas y más cosas, casas, terrenos y más terrenos, hasta que te dejan en la calle al aire libre. El Señor Todopoderoso me dijo al oído: muchas casas van a ser destruidas, casas grandes y hermosas quedarán desocupadas. 3 hectáreas de viña solo producirán un barril de vino, 10 costales de semilla producirán tan solo un canasto de trigo. Qué mal les va a ir a los que se levantan en la mañana tras un trago y se quedan hasta la tarde embriagándose con vino. En sus fiestas hay liras, arpas, tambores, flautas y vino, pero no prestan atención a lo que el Señor ha hecho ni a la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo será hecho prisionero y desterrado, porque no reconoció mi autoridad. La gente importante padecerá hambre, y los del montón padecerán sed. Por eso, el sepulcro ensancha su garganta y abre la boca en forma desmesurada, para recibir en plena fiesta a todos los que se la pasan en parrandas y diversiones destructivas. Así, es humillado el ser humano, se baja al hombre de su nube y se le hace cambiar su actitud arrogante. De esta manera el Señor Todopoderoso recibe honor por juzgar rectamente. El Dios Santo será reconocido santo porque actúa con justicia. Los corderos se alimentarán como si estuvieran en sus propios campos, y las cabritas pastarán entre las ruinas de los ricos. Qué mal les irá a los que arrastran la maldad con cuerdas engañosas y el pecado con cuerdas de carreta. Ellos dicen que el Señor se apure, que haga su obra rápido, para que veamos qué es lo que hace, que el plan del Santo de Israel se cumpla pronto, para que podamos conocerlo. Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz, los que dicen que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué mal les irá a los que se creen sabios y a los que piensan que son inteligentes. Qué mal les irá a todos los que son unos campeones para tomar vino y muy valientes para servir cerveza.
a los que reciben soborno para dejar en libertad al culpable y se niegan a hacer justicia al inocente. Por eso su raíz se pudrirá y su flor se hará polvo, como el fuego quema la paja y las llamas destruyen las hojas secas. Eso les sucederá porque rechazaron la enseñanza del Señor y despreciaron el mensaje del Santo de Israel, y por eso el Señor se enfureció con su pueblo, levantó su mano para castigarlos. Las montañas temblaron y los cadáveres quedaron regados en las calles como basura. Aún así, no disminuyó su ira y su brazo sigue levantado. Él le hace señas a una nación lejana. Con silbidos los llama desde lo más remoto de la tierra. Miren lo rápido que vienen. Llegan en un abrir y cerrar de ojos. Ninguno se cansa ni desfallece, no se duerme, ni siquiera les da sueño. No se les desabrochan los cinturones, ni se rompen los cordones de las sandalias. Sus flechas son bien puntiagudas, sus arcos ya están tensos. Los cascos de sus caballos parecen fuertes y piedras brillantes, y las ruedas de sus carros de combate giran como remolino. Rugen como leones jóvenes gruñen, apresan a sus víctimas y se las llevan sin que nadie pueda rescatarlas. En ese día, esa nación rugirá contra Israel como rugido del mar. Quien mire el país verá oscuridad y dolor. Estarán tan nublado que la luz se volverá a oscuridad. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. Los bordes de su manto llenaban el templo. Sobre él se veían ángeles serafines, con 6 alas cada uno. Con 2 alas cubrían su rostro, con otras 2 alas se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban. Ellos se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, su gloria llena toda la tierra. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces, y todo el templo se llenó de humo. Entonces yo exclamé: pobre de mí, ya me doy por muerto porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. Él tenía en su mano un carbón ardiente que había agarrado con las tenazas de las brasas del altar. Tocó mis labios con él y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, se limpia tu culpa, se perdona tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo dije: aquí me tienes, envíame a mí. Dijo entonces: ve y dile a este pueblo, por más que oigan no entenderán, por más que miren no captarán. Cierra la mente de este pueblo, tápale los oídos, ciérrale los ojos. Si no fuera así entenderían lo que ven y lo que oyen, y se volverían a mí y yo los sanaría. Yo le pregunté: ¿hasta cuándo, Señor? Él contestó: hasta que las ciudades queden destruidas y no haya gente viviendo en ellas, hasta que no haya gente viviendo en las casas y la tierra quede arrasada y desolada, hasta que el Señor haya enviado a su pueblo bien lejos y el desierto se haya extendido. Si llega a quedar en el país, aunque sea una 10ª parte del pueblo, se quemará lo que queda. Pero de la misma manera que queda un tocón cuando se tala el roble o la encina, así también ese tocón será la simiente santa que retoñará. Isaías capítulo 7. Durante el reinado de Judá del rey Acaz, hijo de Jotán nieto de Usías, los reyes Resín de Siria y Pekaj hijo de Remalías de Israel marcharon contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron tomar la ciudad. La familia de David recibió el informe de que Siria se había aliado con Efraín, lo cual hizo tanto Acaz como su pueblo se atemorizaran y temblaran de miedo, como los árboles de un bosque cuando los azota el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías: ve con tu hijo Sear Yasub a entrevistarte con Acaz en el lugar donde termina el canal del estanque superior, en el camino que va del campo del lavadero.
y dile: ten cuidado y no pierdas la calma, no tengas miedo ni te desanimes por causa de esos 2 leños humeantes. No temas la furia de Rezín el sirio, ni tampoco del hijo de Remalías. Siria, junto con Efraín y el hijo de Remalías, han hecho planes contra ti. Ellos han dicho: ataquemos a Judá, que cunda el pánico, repartámosla entre nosotros y pongámosle allí al rey, al hijo de Tabel. Pero el Señor Dios dice: ese plan no tendrá éxito, no podrá llevarse a cabo. La cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco es Rezín. Dentro de 65 años Efraín será destruido y dejará de ser una nación. La cabeza de Efraín es Samaria, la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no se mantienen firmes en su fe, no podrán permanecer firmes en nada. El Señor le dijo también a Acaz: pídele al Señor tu Dios una señal en lo profundo del lugar de los muertos o en las alturas de los cielos. Pero Acaz dijo: yo no le voy a pedir nada al Señor, no lo voy a poner a prueba. Entonces Isaías dijo: escuchen los de la familia de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los seres humanos? ¿Quieren ahora agotar también la paciencia de Dios? Por tanto, el Señor les dará una señal. Miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo, al que llamará Emmanuel. Se alimentará de cuajada con miel hasta que tenga uso de razón, y antes de que el niño tenga uso de razón, ya la tierra de esos 2 reyes, a los que tanto temes, quedará desolada. Pero el Señor traerá un tiempo de angustia contra ti, contra tu pueblo, contra tu familia, la familia de tu padre, el cual no se ha visto desde que Efraín se separó de Judá. Traerá contra ti al rey de Asiria. Ese día el Señor silbará, llamando a las moscas que están en los ríos lejanos de Egipto y a la abeja que está en el territorio de Asiria. Todas ellas vendrán y se instalarán en las quebradas profundas y en las hendiduras de las rocas, en todos los matorrales espinosos y en todos los sitios donde bebe el ganado. Ese día el Señor tomará más allá del río Éufrates al rey de Asiria, como quien toma prestada una navaja, y le afeitará a Israel la cabeza y la barba y el vello de los pies. Ese día, el que críe una ternera y 2 cabras tendrá suficiente leche como para poder comer leche cuajada. Todo el que sobreviva podrá comer cuajada y miel. Ese día, todo lugar donde hubo 1000 viñedos, que costaban 1000 monedas de plata cada uno, solo quedarán matorrales y espinos. Solo se podrá enterrar allí de cacería con arco y con flechas, porque todo el país estará cubierto de matorrales y espinos. Ya no se podrá ir a los montes a donde la gente iba a cultivar con azadón, porque estarán llenos de matorrales y espinos. Se usarán para dejar suelto el ganado y para que corran las ovejas. Isaías capítulo 8 versos 1 al 10. Me dijo el Señor: toma una tablilla grande y un estilete ordinario y escribe para Majar Salal Hasbaz. Entonces yo les pedí a los sacerdotes Urías y Zacarías, hijo de Jeberequías, que me sirvieran de testigos dignos de confianza. Luego tuve relaciones con la profetisa. Ella quedó embarazada y tuvo un niño. Entonces el Señor me dijo: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá, todas las riquezas de Damasco y de Samaria serán llevadas al rey de Asiria. El Señor volvió a hablarme y me dijo: como este pueblo rechaza la corriente mansa del Siloé y se complace en Rezín y el hijo de Remalías, entonces yo les voy a mandar una tremenda inundación desde el río Éufrates. Es el rey de Asiria, con todo su poder, rebasará todos los canales y se desbordará por todas las orillas. Llegará hasta Judá, la inundará y la cubrirá hasta el cuello. Sus alas extendidas cubrirán completamente tu tierra, Emmanuel. Reúnanse juntas naciones de la tierra. Oigan y aterrorícense todas las tierras lejanas. Prepárense para la batalla, pero serán derrotadas.
Prepárense para la batalla, pero acabarán con ustedes. Hagan sus planes, pero fracasarán. Den sus órdenes, pero todo será inútil, porque Dios está con nosotros. Y así finalizamos la lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, cuando observo nuestra nación y el estado de la Iglesia, clamo a ti para que suscites personas como Moisés y Aarón, para que saquen a tu pueblo del desierto espiritual. Gracias, Señor, porque cuando me vuelvo a ti en los momentos de angustia, me transformas y me haces más vivo, preocupado, sensible, respetuoso, humano, apasionado, responsable y más útil para ti. Señor, gracias porque me dices que mi maldad ha sido borrada y mi pecado perdonado. Quiero responder hoy diciéndote, aquí estoy, envíame a mí. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición del día de hoy, sábado 4 de abril del 2021, a nuestro programa número 247. Y estamos cada día más cerca del final de este objetivo que nos hemos trazado el primer día de este año. Gracias a todos por compartir este momento y este tiempo con la palabra del Señor y por supuesto les deseamos un bendecido fin de semana. Nos encontraremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.